Amén y amén. Preciosa alabanza. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos. El Señor sea con ustedes de nuevo. Gracias a su amor, nos permite volver a juntarnos aquí un día más, elevarnos a su trono de gracia para alabarlo y para ser, bueno, eh, llenos de su palabra, llenos de su espíritu. Bien, queridos, quería compartirles un versículo que dice así en Números 6, 24, 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Pues ese es nuestro deseo de hoy, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que todos podamos sentir ese gozo, esa paz y ese amor que solo nuestro Dios puede poner en nuestros corazones. Bien, queridos, pues vamos a iniciar el culto con una oración. Aquellos que puedan acompañarme de rodillas y si no, pues aquellos que no, con reverencia. Oremos. Bendito Padre, oh Señor, alabado sea tu nombre, mi Dios, por los siglos de los siglos. Grande es tu amor, Señor, y tu misericordia para con nosotros, porque tú, Señor, nos amaste primero, porque a ti, Señor, te ha placido, Padre, darnos esta oportunidad de venir aquí delante de tu trono de gracia, Señor, de darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, Padre amado. Gracias, mi Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí ahora todos reunidos. Te ruego que seas con todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícelos, mi Dios. Bendice a todos mis hermanos, aquellos que van a participar. Y bendice también una bendición especial sobre nuestro querido pastor, Señor Carlo Cabello, que hoy nos acompaña. Amado Dios, tu Espíritu sea con ellos y sea con todos nosotros, preparando nuestros corazones y nuestro espíritu para recibir tu palabra y que tu nombre pueda ser glorificado por los siglos de los siglos y por la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. 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 Bien, queridos, pues empezamos con nuestra primera alabanza. Es el himno 529, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima
Amén. Gloria a Dios. Precioso himno, preciosa alabanza. Bien, pues seguimos adelante con nuestro programa. Ahora es momento del testimonio. Hoy nos lo trae nuestra hermanita Mayra. Si está por aquí, ahora la escuchamos. Buenos días, hermanitos, ¿cómo están? Un gusto Buenos poder días. compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, en esta mañana me ha tocado compartir con ustedes mi testimonio, que gracias al Señor me ha ayudado. Y pues bueno, hay algunos aquí que ya lo conocen, pero bueno, voy a compartir con aquellos que aún no me conocen, ¿no? Tengo poco tiempo aquí, gracias al Señor que nos ha permitido compartir y nos ha guiado hasta este grupo. Y es una gran bendición para mi familia más que todo. Bueno, entrando en mi testimonio, yo tengo un matrimonio de hace 10 años y antes de casarme yo tenía una nena de 17 años que tenía discapacidad. Para ser exactos, tenía parálisis cerebral infantil. Ese era su diagnóstico. La verdad era muy complicada la situación con ella y durante 17 años el tener que atender prácticamente a un bebé que no sabía lo que tenía, que le dolía, que quería, ni nada de eso. Entonces, en cierta ocasión, yo terminaba cansada, estresada, y yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, estoy cansada, no puedo con esta situación, la verdad ya no tengo fuerzas. Y mi oración diaria siempre era, Señor, no sé lo que me espera en este día, solo tú sabes, dame fuerzas para poder sobrellevar esta situación. Y bueno, la verdad no teníamos un concepto claro de esta verdad con mi esposo, no la conocíamos, pero en algún momento el Señor me hizo ver un tema del licenciado Daniel Cúcaro, lo recuerdo claramente, titulaba Los hijos de Moloch. Entonces yo entendí que hoy en día no sacrificamos a nuestros hijos literalmente, pero sí los estamos sacrificando al exponernos a una pantalla, sea de teléfono o sea de televisión, con respecto a lo que ellos ven. Eso influye mucho en sus vidas. Entonces mi niña, por su discapacidad, obviamente no podía hacer ninguna actividad, pero se entretenía mirando el televisor o la pantalla de una tablet. Entonces entendí, gracias al Señor que me mostró, que teníamos que hacer un cambio con respecto a ella y a nosotros mismos, porque nosotros íbamos a un grupo de reunión cerca de nuestro hogar, pero dejábamos a la nena con la pantalla de un televisor. Y obviamente era con los programas que ella estaba acostumbrada a ver. Y pedíamos incluso que la presencia del Señor y los ángeles la acompañasen mientras la dejábamos mirando otro tipo de cosas. Entonces entendimos que realmente estábamos haciendo mal, solo nosotros buscando edificar nuestras vidas mientras que la de ella la estábamos descuidando. Y bueno, para ese entonces empezamos a seguir a la Reda de Venir y optamos los días sábados por quedarnos a presenciar el culto con ella, compartir e incluirla en todas las actividades, la recepción del sábado, hacer algo diferente en sábado para que ella entienda la diferencia de los días comunes con el día sábado. Y la verdad me empezó a intrigar mucho el asunto sobre su salvación. Ella obviamente no podía tomar una decisión y tampoco sobre el bautismo. Entonces empecé a investigar y me supieron decir que en el caso de mi niña era como estar bautizando en la iglesia católica a un recién nacido y que no era conveniente. Entonces optamos por hacer el ungimiento con ella y eso fue en noviembre del 2023. Entonces, de ahí empezamos nosotros también a hacer, ya digo, cambios en nuestras vidas, a incluirla en todas las actividades y continuábamos orando por ella al Señor. Y de ahí no pasó mucho tiempo, llegamos al mes de junio, ella empezó a tener un deterioro físico que aparentemente no tenía médicamente un motivo alguno. Pero bueno, para no hacer muy largo el asunto, la historia se basa, el relato, en la última semana de ella conmigo.
Fue una lucha muy grande, puesto que entró en coma, no sabía por qué. Y cuando la llevé al hospital, el médico me supo decir que era la recta final de mi hija, que los niños con su problema entraban en coma, dejaban de alimentarse y pues morían. Y con ese diagnóstico me enviaron a casa a simplemente esperar el desenlace. Pero hermanitos, yo creo que a todos nos pasa, en ese momento uno se aferra a la vida. Y yo empecé a suplicarle al Señor por la vida de mi hija y oraba por la vida de mi hija. Y hasta que llegó el punto en que tuve que entender que ese no era el propósito del Señor. Porque yo le decía en mis oraciones, Padre, si tú quisieras que mi hija se quede conmigo, mi hija ya tuviese algún signo de mejoría. Y por el contrario, se deterioraba, se deterioraba. Y pues no me quedó otra que aceptar la voluntad de nuestro Padre y decir, Señor, si tú consideras que la vida de mi hija llegue a su fin, pues ayúdame a aceptarlo porque fuerzas no tengo. Y recuerdo claramente que en mis oraciones yo le decía al Padre, le decía, Padre, perdóname si estoy amando a mi hija más que a ti porque me estoy aferrando a su vida por encima de tu voluntad. En algún momento yo pedí el descanso porque ya no podía y prácticamente escuchaste mi oración y le estás dando el descanso a ella de tanto padecimiento y de paso a mí, porque ya físicamente tampoco podía. Y en el momento en que él estaba atendiendo a ese requerimiento, yo me estaba oponiendo. Y me acordaba de Abraham, de cómo él habrá padecido también pensando en que tenía que sacrificar a su hijo y tener que darle la noticia a su esposa. Pensaba en cómo nuestro padre también entregó a su hijo en favor nuestro y yo me estaba negando a aceptar la voluntad de Dios. Pero bueno, en medio de todo, le rogaba al Señor que me dé la fortaleza y eso fue un lunes y para el miércoles ya cambié mi oración y le decía, Señor, apresura este momento y si esto es lo que tiene que pasar, pues ayúdame a beber este trago tan amargo, porque es difícil ver cómo la vida del ser que ama se va apagando y tener que estar ahí. Y la última noche, yo levanté a mi esposo a la medianoche y le dije, ayúdame a orar porque yo sola no puedo. Y orábamos al Señor y le encomendábamos la vida de ella. Y un viernes en la mañana hicimos el culto familiar más largo que tuvimos. Y oramos por ella, encomendamos su vida, pedimos al Señor que inscriba su nombre y que le perdone si en algún momento con sus pensamientos ella le había faltado. Y pues el Señor le dio el descanso. Y la verdad, después de eso aún me quedé con la tristeza, la depresión, pero el Señor me guió en su palabra y encontré en el libro Promesas para los últimos días un capítulo, el capítulo 4, que se llama Promesas para los enlutados. Y eso la verdad fue de gran consuelo. Y el Señor era como por si no entendiste, que ya leíste, precisamente aquí en la iglesia, el licenciado Daniel Cúcaro tuvo un sábado un tema precisamente sobre eso. Entonces yo le doy gracias al Señor porque me ha dado la fortaleza, me ha dado el consuelo a través de su palabra para poder continuar y a través de esta experiencia también me ha ayudado a estar cerca de personas que han estado en ese momento de dificultad con sus familiares, asimismo ya al borde de la muerte. Y a través de mi propia vivencia he podido compartir con ellos y el Señor me ha dado las palabras apropiadas para poder hablarles. Entonces yo le doy gracias al Señor porque hasta hoy me fortalece, han pasado 6 meses y le doy gracias a Dios porque hoy mi vida es diferente. Tengo la oportunidad que antes no tenía de poder compartir, de poder salir, de poder hablar de Él en otros lugares porque debido a ella no podía. Y le doy gracias porque los puedo encontrar a ustedes y hoy estamos aquí y abrazamos esta gran verdad que hoy nos une. Amén. Amén, querida hermanita Mayra. Bueno, precioso testimonio y el Señor os utilice grandemente para dar consuelo y, bueno, para llevar también ese aliento, esa experiencia a otros que puedan estar en la misma situación.
El Señor os bendiga grandemente a ti y a tu preciosa familia, querida. Bien, ahora es el momento de la lectura bíblica y la oración. Nuestro hermanito Alex va a tener la lectura y la oración. Hola, querido. ¿No te escuchamos bien? El mute. Ok, Ahora, ahora sí. vale, feliz sábado a todos. Me alegro de estar otra vez con vosotros. Bueno, la lectura bíblica, segunda de Crónicas 20:20 dice: Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos con la oración, en reverencia. Padre que estás en los cielos, es una gran alegría este día, sobre todo agradecerte por poder compartir con hermanos, estar juntos y poder escuchar palabras de vida. Padre, yo realmente no sé hacer oraciones muy bonitas. Mis problemas de salud también a veces me bloquean, pero en mi corazón lo que está es precisamente el compartir, tener misericordia y pedirte de tus bendiciones en todas nuestras aflicciones, y nuestro deseo siempre es poder hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que obres de esa manera en el pastor Carlo Cabello, que le bendigas y que pueda ser de bendición, y seguro que lo será. Siempre han sido de bendiciones todas las cosas, nos sirven para bien. Y yo te pido, Señor, que en ese espíritu maravilloso de amor y de sabiduría que tú das, sin pedir nada, pues que sea grandemente derramado hoy, Padre, y podamos escuchar palabras que nos animen a seguir, Padre. Tú acabarás la obra en nosotros que has empezado. Te pido, Señor, de corazón, que lo bendigas grandemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para honra y gloria tuya. Amén. Amén. Gracias, querido hermanito Amén. Alex. Gracias, preciosa oración. Bien, y Amén. ahora sí llega el momento que todos esperamos, con alegría, con gozo. Querido pastor Carlo Cabello, sea muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Estamos deseosos de escuchar palabra de vida. Así que cuando usted quiera, el tiempo es suyo. Adelante. Amén, alabado sea el Señor. Muchas gracias, queridos hermanos, por la invitación para poder compartir la palabra de Dios. Es una responsabilidad grande y a la vez es imposible no aprovechar la oportunidad o la bendición, porque es una bendición poder hacer uso de la palabra de Dios, y una responsabilidad. Así que gracias por la invitación, y permítame por favor también hacer una oración. Esta es la obra del Señor, y yo no me siento eh, con las capacidades de poder hacer, así que necesito del Señor. Y puedan acompañarme también ustedes, por favor, para elevar una oración y sea el Señor quien nos pueda hablar en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias, oh Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, por favor, tú sabes lo que hay en nuestro ser, tú sabes, Señor, de, de lo que necesitamos, Padre, y tú sabes lo mejor, Señor, para cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje. Por favor, Padre, seas tú el que puedas hablar, no solo a mi mente y corazón, sino también a la mente y corazón de nuestros hermanos que van a escuchar esta tu palabra. Señor, háblanos, tócanos, sánanos y sálvanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Ah,
escuchaba el lindo testimonio de nuestra hermana, mi hermana, que el Señor le siga bendiciendo, y recuerde que no hay consolador como Cristo, tan fiel y tan amante. Muy precioso su testimonio. Y gracias por estar allí, gracias por aceptar esta preciosa verdad que nos une a pesar de la distancia, siendo el Espíritu de Cristo obrando de manera maravillosa. El mensaje para esta mañana lleva por título "Como está escrito". Y es obvio es obvia la intención para tener este mensaje, puesto que vamos a resaltar la importancia que tienen las escrituras como están escritas para nosotros. Y vamos a empezar a leer 2 Crónicas 20:20, que leyó nuestro hermano Alex. Un saludo, mi hermano Alex, un abrazo también a la distancia. Dice las escrituras: y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Josafat, siendo el rey eh, en Judea, el rey de Judá, dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En un momento crítico del gobierno de este hombre, de este rey, pidieron la voluntad del Señor, pidieron la voz del Señor, pidieron palabra del Señor. Y el Señor prometió librarlos de sus enemigos. Y dijo también, prometió el Señor, que no iba a ser necesario que entren en una pelea, en una batalla. No iba a ser necesario, sino que estén atentos y vean el poder de Dios, librándonos a este su pueblo. Así que era necesario creer en la palabra de Dios, era necesario creer en la inspiración que a través de los siervos del Señor, el Señor da. Y esta inspiración, obviamente, nosotros la tenemos ahora escrita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, menciona que toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice que toda escritura, mis queridos hermanos, abarca el 100% de ella, es inspirada por Dios. Y dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren cuán importante es la palabra de Dios, la inspiración para nosotros. Y quiero abrir un paréntesis ahora al decir que cuando estudies la Biblia, cuando leas, no busques un mero conocimiento, no busques solamente leer palabras o tratar de entender palabras. No, te equivocas si es que tu estudio, tu comunión personal está basado en este asunto. Cuando tú vayas a las escrituras, querido hermano, hermana, prepárate para recibir el Espíritu de Dios. Prepárate para recibir a Cristo en tu vida. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando vamos al estudio de la palabra de Dios, lo que debiéramos buscar es a Cristo en las escrituras para recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que debiéramos buscar. Así que en este sentido, toda escritura es inspirada por Dios, insuflada. Y eso tiene que ver con esto justamente. Soplar. Esto es inspiración. Insuflar. Esto es inspiración. Dios hizo esto. Y de esta manera somos enseñados, somos redarguidos, animados, somos corregidos, somos instruidos en justicia. ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ustedes creen que Satanás desea que nosotros recibamos esto que viene del Señor, recibamos la inspiración del Señor? No. Él sabe, Satanás sabe que si él se mostrara tal y como él es, no tendría éxito su campaña, no tendría éxito sus propósitos, sus planes. Por ende, él busca combinarse, busca esconderse, busca aparecer como ángel de luz, que trae un mensaje y usa inclusive las escrituras para desviar al mismo pueblo de Dios. Este es el trabajo que ha tenido verdaderamente éxito en la empresa de Satanás. Hacer uso de las escrituras
y presentar una idea equivocada acerca de quién es Dios. Todos los que estamos en este grupo, tengo entendido, en su gran mayoría, creemos en la verdad del Padre y del Hijo y nos hemos ejercitado un tanto en lo que es reconocer el escrito está como está escrito. Pero mis queridos hermanos, basta que nos separemos un poco del Señor para poder desviarnos del camino señalado por el Señor. Y en este sentido, todos hemos estudiado lo que es los ángulos, ¿no es cierto? En las matemáticas, los ángulos. A corta distancia, la diferencia de los vértices no es mucha, pero a más distancia o a mayor distancia, la separación es enorme. Así es el engaño. Así es el engaño que Satanás usa. Basta un poco de levadura para leudar toda la masa. Basta un poco de mentira de parte de Satanás para realmente desviarnos del camino, del plan de salvación. En 2 Timoteo 3:16 está allí presente el plan de salvación. Y para eso Dios, ¿qué cosa? Inspiró, insufló, hizo esto y nos dio su palabra, que la tenemos nosotros ahora escrita, para que seamos, ¿qué cosa? Tú y yo perfectos. Hablar de la perfección es todo un tema aparte, pero se resume en el Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Se resume en el hecho de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se resume en ello el asunto de la perfección. Romanos capítulo 10, versículo 17, menciona también algo importante. Así que la fe, dice, viene por el oír por la palabra de Dios. Cuán importante es tener la palabra de Dios, aceptarla, recibirla. Y recuerden, eso no es letra, eso no es palabras meras, simples, es el Espíritu del Señor. Recibir el Espíritu del Señor. Aquí está o tiene implícito un asunto de fe. La fe es por el oír la palabra de Dios, recibir el Espíritu. Tiene que ver con asunto de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no podemos nosotros acercarnos a las escrituras si no confiamos en Dios, si no confiamos en la palabra de Dios, si no tenemos un asunto más claro acerca del plan de salvación y de lo que Dios quiere para mí. ¿Sí? No podrá esa lectura, no podrá ese estudio tener un efecto positivo, regenerador, perfeccionador en mi vida, porque estaré recibiendo solo y mero conocimiento. Y recuerden lo que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió, la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Sí? La letra mata, el espíritu vivifica. Los fariseos tenían mucha letra, pero habían rechazado el espíritu, habían rechazado a Cristo. Y ellos procuraron matar a Cristo. Y ellos mismos eran sepulcros blanqueados. La vida que tenían, que llevaban, no era verdadera vida. Y Cristo dijo, las escrituras hablan de mí, dijo en Juan capítulo 5, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Estas son las palabras de Cristo. Eso se lo dijo a los fariseos. No quieren venir a mí para que tengan vida. Siendo que Cristo, mis queridos hermanos, Cristo es la palabra viviente, la palabra viva de Dios. Él es el Logos. Recordemos esto, Juan capítulo 1. ¿Sí? Él es el Logos, Él es la palabra viviente de Dios. Salmos capítulo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nuevamente, importantísima la palabra de Dios para poder andar en los caminos del Señor. Y los caminos del Señor están en el santuario, dice también el salmista David. Y los caminos del Señor son sus mandamientos, estatutos y preceptos. Alabados el Señor.
Esto es lo que encontramos en un estudio usando el texto con su contexto. Resulta siendo eso. Y esto, queridos hermanos, mandamientos, estatutos y preceptos, esto es la ley de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios. Y maravilloso es esto, porque la sierva del Señor escribió que Cristo es tanto la ley como el evangelio. Y Dios quiere escribir su ley en nuestra mente y corazón. Y esto conocemos como el nuevo pacto. ¿Qué es esto? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso busquemos el Espíritu en el estudio de la palabra de Dios. Cuán importante, mis hermanos, es la palabra de Dios. Es sumamente importante. Salmos capítulo 81, versículos 11 al 16. Salmos 81, 11 al 16 dice: mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Miren, no oír la voz de Dios o no querer oír la voz de Dios es igual a no querer a Dios, no amarle. Recordemos, queridos hermanos, y hacemos un paréntesis aquí, Juan capítulo 14, en el contexto de la promesa del Espíritu Santo, Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mis palabras. Por eso el Salmo 81 dice: mi pueblo no oyó mi voz, el Israel no me quiso a mí. Así que amar al Señor es oír la voz del Señor, obedecer la voz del Señor. Y necesitamos nosotros recibir el escrito, está como está escrito, mis queridos hermanos, el Espíritu directo para nuestras vidas. Versículo 12 dice: los entregué por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un instante habría yo derribado a sus enemigos. ¿Quién hace eso? ¿Quién derriba a los enemigos del pueblo de Dios? Dios, está escrito. Y vuelto mi mano sobre sus adversarios. ¿Quién va contra los adversarios del pueblo de Dios? Va Dios. Dios es el que va en contra de los adversarios del pueblo de Dios. Versículo 15. Los aborrecedores de Jehová se les hubiera sometido y el tiempo de ellos fuera para siempre. Él los hubiera sostenido con lo mejor del trigo y de miel de la roca te hubiera saciado. Hay bendición, queridos hermanos, en oír la voz del Señor, que resulta siendo igual el amar a Dios. Y esto es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, el segundo mandamiento dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso dice también el apóstol Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ahora todo esto está inmerso dentro del asunto de oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios, obedecer a Dios. Esto en el sentido de resaltar la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora, dice también la inspiración en mensajes, en Maranata, el Señor viene, esta es una matinal, la página 97, el párrafo 3, Maranata, el Señor viene, página 97, párrafo 3, dice: Satanás está celosamente dedicado ahora a jugar el juego de la vida por las almas, que en todo otro momento anterior, y a menos que estemos constantemente en guardia, pondrá en nuestros corazones orgullo, amor propio, amor al mundo y muchos otros malos rasgos de carácter. Empleará también toda artimaña posible para que vacile nuestra fe en Dios, mire, para que vacile nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Porque, queridos hermanos, desconfiar de la palabra de Dios o tergiversarla o cambiar la palabra de Dios es desconfiar de Dios y no amar a Dios. ¿Sí? Por ende, desobedecer a Dios. Acordémonos de estas relaciones que estamos encontrando en la inspiración.
Dice más, empleará también toda artimaña posible para que vacile nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Si no tenemos una profunda experiencia en las cosas de Dios, si no tenemos un cabal conocimiento de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina por los errores y sofismas del enemigo. ¿Sí? Son los engaños astutos, esos sofismas que tienen que ver con recibir justamente un espíritu que no viene de Dios, sino el espíritu que viene de Satanás, que es un espíritu, por supuesto, engañoso. A esto se refiere, queridos hermanos, el asunto de los sofismas. ¿Sí? Tiene que ver en un sentido espiritual, un engaño recibiendo un espíritu engañoso, por ende, de Satanás. Dice más la lectura. Las falsas doctrinas minarán el fundamento de muchos, porque no habrán aprendido a distinguir entre la verdad y el error. La inspiración nos invita a poder hacer esta distinción. Este es el tiempo, querido hermano y hermana, de mucho discernimiento de espíritu. ¿Sí? La profecía hablaba de los engaños y de los maestros del engaño que se iban a levantar en ese tiempo en gran cantidad. Muchos maestros que haciendo uso de las escrituras iban a desviar a muchos del verdadero amor de Dios y del verdadero conocimiento de Dios. Y dice más, la complacencia de un solo pecado conocido nos debilitará y nos envolverá en tinieblas, sometiéndonos a terribles tentaciones. Así es como termina esta cita del Espíritu de Profecía. Recordemos, queridos hermanos, y siempre es importante traer el punto central de esto, que es que nuestra fe se base en las escrituras. En un escrito está como está escrito. Allí está nuestra salvaguardia. Mensajes para la iglesia, el tomo 2, página 86, párrafo 3. ¿Sí? Mensajes para la iglesia, tomo 2, página 86, párrafo 3 dice, toda la Biblia constituye una revelación de Cristo. Es Cristo dándose a conocer. No nos olvidemos esto. Esto está basado en Apocalipsis 1:1. Y dice más, ustedes pueden leer las escrituras desde el amanecer hasta la noche, pero a menos que sometan humildemente sus voluntades a la voluntad de Dios, no recibirán el conocimiento salvador del evangelio. Esto es tremendo. A menos que no sometan humildemente sus voluntades a la voluntad de Dios, no recibirán el conocimiento salvador del evangelio. Esto es importante, queridos hermanos. Humildad al acercarnos a las escrituras, para que no sea yo el que hable y no sea yo de mi mente y de mis propias palabras, de mi propio espíritu, sino que sea el Espíritu del Señor en mi mente y a través de mis palabras ese mismo Espíritu pueda llegar hasta vuestros corazones. Esto es así. Esto es así. Se necesita, ¿qué cosa? Humildad. ¿Qué más? Al contemplar las verdades expresadas en forma sencilla, no necesitamos maquillar nada, necesitamos recibirla como está escrita. Esa es la forma sencilla. Pongan a un lado sus engañosas opiniones, sin importar cuán apreciadas sean para su egoísta corazón. Y es que a veces hemos visto, pero este punto es importante, vamos a resaltarlo, vamos a hacer. Queridos hermanos, si ese punto no es claro en las escrituras, no hay por qué hacer énfasis en ello. Necesitamos recibir la sencillez de la palabra de Dios en humildad. En ese sentido,
Un corazón egoísta se opone a recibir la sencillez de corazón, se opone por ende a compartir la sencillez de la inspiración. La palabra de Dios como está escrita. Para poder confiar en la palabra de Dios, su servidor tuvo que hacer todo un ejercicio de poner a un lado mis preconceptos, ¿no? Mis prejuicios, y dejar que el texto mismo hable por sí mismo. Entonces pude encontrar en las escrituras de que los únicos que deben ser exaltados, como expresó también la sierva del Señor, son el Padre y el Hijo, porque al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y alabado sea el Señor, es lo que está escrito. Y no solamente un versículo, existen muchos versículos que ustedes conocen. ¿Cuándo reconocemos esto? Cuando dejamos, ¿qué cosa? La sencillez de las escrituras lleguen a nuestra mente. Pero si en mi mente hay preconceptos, si en mi mente hay prejuicio, entonces ya no recibo la palabra de Dios con sencillez, sino mi corazón egoísta quiere resaltar qué cosa, lo que hay en mi mente. Entonces pienso que lo que dice la palabra de Dios está en relación o en conexión con lo que hay en mi mente. Y porque no he sido humilde, no puedo ver el error. Eso es lo que pasa, mis queridos hermanos. Pero necesitamos, por ende, constantemente ejercitar nuestra mente para recibir la sencillez de la palabra de Dios, recibir el Espíritu del Señor. Así, dice, algunos tomarán un texto, lo sacarán de su legítimo contexto y lo tergiversarán para que apoye alguna idea preconcebida. Al unir pasajes aislados de las Escrituras, ellos podrían engañar a los demás, lo que aparenta ser una prueba bíblica de sus creencias no lo es en absoluto, ya que las Escrituras no se han utilizado en su legítimo contexto. De esa forma, el error es a menudo magnificado y la verdad es minimizada. Los que violentan, los que fuerzan, los que añaden o los que quitan, ¿sí? Ya estoy usando mis palabras. La sierva del Señor dice, los que violentan las escrituras para apoyar sus errores, deshonran en gran manera a Dios, y el día del juicio serán responsables de la desobediencia de aquellos que mantienen sus sofisterías, mediante sus sofisterías han sido llevados a irrespetar la ley divina. Esto es ir, queridos hermanos. Tergiversar las escrituras es ir en contra de la ley de Dios. Tergiversar las escrituras es ir en contra del carácter de Dios, que, como dice las escrituras, es santo, justo y bueno, porque su ley es santa, justa y buena y perfecta. Así es Dios y así es el carácter de Dios. Necesitamos entenderlo, necesitamos aceptar eso para nuestro beneficio personal. Otra cita más de la sierva del Señor, manuscrito 11 de 1906, ¿sí? El manuscrito 11 de 1906 dice, Cristo predijo que las manifestaciones de los engañadores estarían acompañados por más peligro para sus discípulos que la propia persecución. Algunos tienen temor de la persecución, pero ¿saben qué? Debiéramos tener más temor de los engañadores, dice, de las manifestaciones de los engañadores. Esto es más peligroso para nosotros en este tiempo que la persecución que ya estamos sintiendo adelantos de ella. Dice más, esta advertencia se repite varias veces.
habría que guardarse de los seductores con sus problemas científicos con más cuidado que de cualquier otro peligro que encontrasen, porque la admisión de estos espíritus, y noten, esto llama a la sierva del Señor así, estos espíritus seductores significaría la entrada de errores espaciosos que Satanás había preparado ingeniosamente para disminuir las percepciones espirituales de los que habían tenido solo poca experiencia en la obra del Espíritu Santo y de los que estuviesen satisfechos con un conocimiento espiritual muy limitado. Insistido en minar la confianza, miren en qué, en minar la confianza en la verdad de Dios y en hacer imposible la distinción entre la verdad y el error. ¿A qué se dedican? Dice, estos esfuerzos, dice, ha consistido en minar la confianza en la verdad de Dios, esto es la confianza en la palabra de Dios, y en hacer imposible la distinción entre la verdad y el error. ¡Wow! Tremendo. Y cabe la pregunta a estas alturas, ¿tenemos la capacidad, tenemos el don de poder discernir entre la verdad y el error? ¿Nos hemos ejercitado en ello? Pregunta más. Otra pregunta más. ¿Nos estamos dejando guiar solamente del escrito está como está escrito? ¿O en el estudio personal mezclamos algún conocimiento o algún preconcepto de nuestra mente? Vayamos haciendo esas preguntas, queridos hermanos, porque estas nos van a ayudar a reflexionar. Muy probable estemos nosotros andando por caminos peligrosos y pensamos que andamos en los caminos del Señor o en la verdad del Señor. Recuerden que hay más peligro en las manifestaciones de los engañadores que en la misma persecución. Si seguimos con lo que dice la inspiración, problemas científicos admirablemente agradables y fantásticos son presentados a los incautos para que les den consideración. Y a menos que los creyentes estén en guardia, el enemigo disfrazado de ángel de luz los conducirá hacia sendas extraviadas. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y trabajar en una forma solapada y engañosa para arruinar la fe de la gente en Dios y para desanimarla. Trabaja hoy como lo hizo en el cielo para dividir al pueblo de Dios en la etapa final misma de la historia de este mundo. Procura crear disensión y hacer surgir contiendas y discusiones y tratar de quitar, si es posible, los pilares antiguos de la verdad dados por Dios a su pueblo. Procura hacer aparecer a Dios como si se contradijera a sí mismo. Y por favor, mantengan en cuenta esto que acabamos de leer, porque más adelante vamos a ver también más formas como Satanás va degradando, minando nuestra confianza en el Señor, en la palabra de Dios, sutilmente. Sutilmente. Es tremendo el enemigo. Dice más. Cuando Satanás aparece como ángel de luz es cuando atrapa a las almas en sus redes engañándolas. Y en sus enseñanzas adornará esos errores de manera que los engaños satánicos puedan ser aceptados. Así es como Satanás será introducido como ángel de luz y tendrá oportunidad de presentar sus fábulas agradables. Miren, no son feas,
son agradables, nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos, ¿no? Nos hace sentir en un estado de sublime amor por Dios y por las cosas de Dios. Y como que Dios nos ama tanto y que estamos en esa onda, en ese círculo. Mis hermanos, no podemos dejarnos guiar por nuestros sentidos. Nuestra única salvaguardia es un escrito, está como está escrito. Recordemos esto, ¿sí? Nuestro corazón es engañoso y va de continuo hacia el mal. Así que necesitamos exaltar la palabra de Dios como está escrita, sin preconceptos, sin prejuicio. Y de esa misma manera presentarla a la gente. Seguimos leyendo. Habrá que hacer frente a esos falsos profetas, dice la sierva del Señor. ¿Habrá falsos profetas en este tiempo? ¿Engañadores en este tiempo? Claro que sí, la profecía anunciaba. La sierva del Señor dice, habrá que hacer frente a esos falsos profetas. No con el propósito, por supuesto, de levantar contiendas, sino de exaltar la palabra de Dios, de exaltar la verdad. No para poner al hermano contra el hermano, ni tener problemas con nuestro prójimo, sino de exaltar, ¿qué cosa? La norma. El escrito está como está escrito. Dice más, tratarán de engañar a muchos, induciéndolos a aceptar esas teorías falsas. Muchos pasajes bíblicos serán aplicados erróneamente en forma tal que las teorías engañosas parecerán basadas en las palabras que Dios ha hablado. Parecerá que se está predicando la palabra de Dios, pero son teorías engañosas. Tenemos suficiente aceite en nosotros para diferenciar la verdad del error. Seguimos ejercitando nuestra mente dentro del ambiente, del movimiento del Padre y del Hijo. Seguimos ejercitando nuestra mente para quitar nuestros preconceptos y prejuicios de nuestra mente y seguir recibiendo sola escritura, la palabra de Dios como está escrita, el Espíritu directamente de Cristo. ¿Seguimos ejercitándonos? ¿O porque ya estamos en la verdad del Padre y del Hijo, nos estamos cruzados de brazos? Mis queridos hermanos, si nos ponemos en un estado cómodo dentro de este movimiento, mis hermanos, estamos corriendo peligro. Estamos corriendo peligro. Necesitamos seguir ejerciendo ejercitando nuestras mentes en esas cosas y orando para que el Señor pues pueda suplir en nosotros lo que haga falta. Dice, estos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán hermosos pasajes bíblicos que han sido dados para adornar la verdad y los utilizarán como un ropaje de justicia para cubrir las teorías falsas y peligrosas. Y hasta alguna persona que en tiempos pasados han sido honradas por Dios se apartarán tan lejos de la verdad que apoyarán teorías engañosas con respecto a muchas fases de la verdad, incluyendo el asunto del santuario. ¡Wow! Tremendo. Y a la vez, mis queridos hermanos, terrible. ¿Ven? La inspiración menciona que no debiéramos quedarnos quietos en esto, no debiéramos buscar un estado cómodo por el hecho de haber ya creído en la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos seguir aumentando la verdad en nosotros. Procurar ese aumento, mis queridos hermanos, es necesario para nosotros. Así que esto es lo que la inspiración manifiesta. Esto es lo que nosotros necesitamos presentar, mis queridos hermanos, siempre con un escrito está. Recalco entonces el propósito de este mensaje y es, mis queridos hermanos,
resaltar el escrito está, cómo está escrito. Ahora, hay algo que necesito mencionar, porque hasta ahora lo que hemos presentado es el deseo de poder exaltar el escrito está como está escrito y poder tener cuidado y cautela también dentro del movimiento del Padre y del Hijo. Porque muchas cosas, muchas teorías y muchas creencias están yendo y viniendo dentro de ese movimiento. Y hay hermanos que están presentando ciertos mensajes y que aparentan estar en favor de Dios, pero terminan tergiversando el carácter de Dios y también terminan tergiversando el hecho de quién es Dios en verdad. Esto, sin lugar a dudas, es una jugada maestra de Satanás para permear la mente de los creyentes con pensamientos no creyentes, ¿sí? Con pensamientos no creyentes, que provienen de gente no creyente como ateos. Y luego los hermanos en la fe que van permeando, van dejando que Satanás permee sus mentes con estos pensamientos no creyentes provenientes del ateísmo, y voy a ser más claro, del humanismo, ¿sí? Estos hermanos creyentes terminan formulando excusas que se forman en su mente para prestar defensa aparente de la verdad de Dios. Por eso decía que aparentan estar en favor de Dios, pero no se están dando cuenta de que están alejándose y alejando a muchos de lo que dice las Escrituras. Recuerden, nuestra única salvaguardia está en el escrito, está como está escrito. Algunos hermanos ponen a Dios dentro de nuestros parámetros de seres creados y pareciera que con una cinta de medir, no sé cómo le llamen en vuestros países, pero una cinta de medir, ¿no? Quieren examinar y medir a Dios. Parece que quieren tenerlo en sus manos para poderlo tocar, manipular y evaluarlo a Dios, medirlo, juzgarlo dentro de nuestros parámetros de seres creados. Sin lugar a dudas, esto es cometer un error. Y había dicho, hay mucho humanismo detrás de este asunto. Y el humanismo, mis queridos hermanos, pone en primer lugar la razón por sobre la fe y coloca al hombre como centro del universo. Eso es lo que hace el humanismo. ¿Por qué? Porque queremos ver a Dios, contemplar a Dios o conocer a Dios o medirlo, examinarlo desde mi perspectiva humana. Esto es humanismo. ¿Y qué más? También afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Y decimos que algunos hermanos enseñan humanismo como cosa de Dios, porque la premisa para dar sus aclaraciones de lo que está escrito y lo que dice la Biblia nace de la mente del hombre. Además, ese hombre, esa mente, es una mente no creyente y no es la mente de Dios. O sea, hermanos encuentran la motivación para predicar y presentar un mensaje en la manera como un no creyente mira a Dios. Un no creyente mira a Dios. Y aquí está el problema.
Esto es lo que no está correcto. Por lo general, los no creyentes, ateos en su mayoría, dicen, no puedo creer en un Dios sanguinario, asesino, que mata a hombres, mujeres, niños, que destruye pueblos, no muestra misericordia, etcétera. ¿Hemos escuchado cosas como esta? Por supuesto que sí, yo las he escuchado, estoy seguro que tú también. Esto es lo que hay normalmente en la mente de un ateo. Hermanos dentro de la fe han procurado dar explicaciones, pero tomando como premisa esta postura, esta mentalidad. Por eso decíamos, esto es humanismo. Esto no nace de la mente de Dios. Tratar de explicar a Dios o tratar de dar, entre comillas, a conocer a Dios desde este ángulo, desde esta perspectiva, no nace de Dios, no viene de Dios. Viene por el otro lado, del enemigo de Dios. Entonces, en ese sentido, yo no debería engañarme porque Dios no puede ser burlado. Las escrituras dicen eso, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo voy a pretender presentar a Dios desde una perspectiva que no viene, no corresponde a lo que la inspiración manifiesta? Esto lo menciono para pensar porque eso está ocurriendo en nuestros días. Y allí aparecen justamente estos nuestros hermanos tomando como premisas lo expuesto por esta gente no creyente y dan sus aclaraciones. Y mencionan, no es Dios el que hace esas cosas. En la Biblia dice que es Dios, pero realmente Dios no hizo tal o cual cosa. No es Dios, dicen ellos. Pero ellos mismos dicen, sí, la Biblia dice que es Dios, pero no es Dios. Esto lleva a confusión y lleva a duda. Y dicen también, si en la Biblia dice que Dios tiene ira, pero no es una ira como tú y yo nos imaginamos, porque Dios no es violento. Y cuando yo escuché esto lo digo, hermanos, porque lo he escuchado. Hay cosas de verdad en esto, pero el motivo, la raíz de este asunto, el ángulo de donde proviene todas estas cosas, no es la de Dios. Cuando yo escuchaba esto, vino a mi mente algo y yo les voy a preguntar ahora, ¿quién de los que son cristianos adventistas desde pequeños? ¿Sí? Yo soy uno de ellos, estoy seguro que muchos entre ustedes lo son. Y bueno, si no fueran adventistas desde pequeños, pero tienen un crecimiento basado en las escrituras desde pequeños. Cuando nos han contado las historias de las guerras, de las luchas, cuerpo a cuerpo que tuvo que pelear el pueblo de Dios, ¿no? En la antigüedad, ¿no? O nos narraron las historias de los héroes bíblicos. Y dice la Biblia que Dios ayudó a su pueblo a vencer y a acabar con sus enemigos. ¿Quién ha pensado de que Dios es violento? Cuando hemos leído desde pequeños acerca de la ira de Dios, cuando hemos visto de las historias del diluvio y otras más donde vemos a Dios actuando y hay pérdidas de vida, en ese contexto del actuar de Dios. ¿Quién desde niño vio en esas historias de la Biblia a un Dios violento? Yo hasta ahora, yo no puedo ver a un Dios violento cuando leo las narraciones de las escrituras. Cuando veo en la profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, a Cristo con un traje bermejo y cuando le preguntan, no, ¿por qué tu traje es bermejo? ¿Por qué tu traje es rojo? ¿No? ¿Por qué está manchado en sangre? Y Cristo responde, he pisoteado el lagar.
¿no? He pisoteado el lagar, he andado, he pisoteado solo ese lagar. ¿Vemos allí violencia? ¿O vemos el actuar santo, justo y bueno de Dios? Mis queridos hermanos, es un error pretender dar a conocer a Dios desde una premisa errada acerca de quién es Dios. Repito la idea. Dentro del ateísmo, dentro de una mentalidad atea, existe la capacidad de decir que Dios es malo, Dios es asesino, Dios mata niños, mujeres, hombres, desde una mentalidad no creyente. Cabe esa posibilidad. Pero desde una mentalidad creyente, no. En mi experiencia y en la experiencia de muchos hermanos que desde pequeños fueron inculcados en la palabra de Dios, no vemos esa figura de Dios. Vemos la figura de un Dios santo, justo y bueno. Esto es lo que vemos. Pero la ropa está manchada de sangre. Sí, es que eso es parte de la misericordia, el amor y la justicia de Dios que no se desune. Porque Dios es uno. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Y las cosas que hace son buenas en gran manera. ¿Y qué con el diluvio? Si murió mucha gente, ¿eso es un acto bueno? Pregunta, ¿vamos a juzgar a Dios? ¿Vamos a medirlo con cinta y vamos a medirlo y vamos a examinarlo desde mi perspectiva humana y desde una perspectiva inclusive no creyente? ¿Voy a manipular a Dios y el conocimiento de Dios? Mis queridos hermanos, necesitamos tener cuidado. Así que es un error pretender dar a conocer a Dios desde esa premisa. Ahora, voy a presentarles un ejemplo, ¿sí? Y vamos a entrar a ver los peligros de creer en un mensaje que proviene de esos puntos de vista, de esas premisas. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 13. Sí, es conocido, Génesis 3, 1 al 13. Aquí encontramos nosotros la conversación que hubo entre la serpiente y la mujer, Eva. ¿Sí? Y miren lo que dice Génesis 3, 1 al 13. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos visto que aquí Satanás declaró esto con el propósito de tentar a la mujer. Por supuesto que sí. Y recordemos que en Génesis 2:16 Dios declaró, ¿sí? La palabra de Dios, como está escrita, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta era la declaración. Esto era la palabra de Dios. Aparentemente Satanás usó la palabra de Dios, pero él tergiversó la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tentar, de hacer caer, de hacer pecar, de hacer dudar a Eva de Dios y de la palabra de Dios. Y miren la reacción de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos aquí? Eva
¿sí? Aparte de haber, muy aparte del hecho de que se separó de su esposo y ella estuvo sola, y la inspiración dice que había como confianza propia en ella, en esa situación, en ese acto, y también de prestar mucha atención en aquello prohibido, porque dice, estaba ella contemplando lo que Dios había dicho que no toquen, ¿sí? Ella estaba observando, lo estaba midiendo, lo estaba tratando de conocerlo desde su perspectiva, desde su confianza propia, desde su comodidad. Satanás aprovechó esto y lanzó su frase tentadora. Dios no había dicho que no comeráis de todo, no comer de todo árbol. Dios no había dicho eso. El diablo lo sabía. Pero eso no importa. El asunto era cautivar la atención de Eva. Y Eva prestó atención. ¿Y saben de qué manera podemos nosotros notar que Eva prestó atención? Eva prestó atención porque ella trató de explicar, trató de defender aparentemente lo que era correcto o verdadero. Y claro que Dios había dicho eso, que solo de ese árbol. Pero el problema está en el hecho de que Eva entró a razonar con la serpiente. El pensamiento, el criterio que tiene una persona no creyente acerca de Dios, no proviene de Dios, viene de otro espíritu. Entonces, si yo tomo ese otro espíritu para pretender defender la verdad de Dios, estoy cayendo en un engaño que viene de Satanás. Eso es lo que ocurrió con Eva. Eso es lo que ocurrió con Eva. La verdad aquí perdón. La verdad aquí no triunfó. No triunfó la verdad aquí en el Génesis 3. Debería verse a Eva como victoriosa, declarando lo que Dios en verdad había dicho. No, no se ve eso. Se ve que Eva fue cayendo sutilmente en el engaño de Satanás. Y ahí Satanás dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lanzó ahora sí Satanás el dardo, más claramente, más directo. Ya Eva había caído en la trampa y ahora Satanás lanza el dardo con el veneno del pecado. Y más, dice, sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Y le presentó todo bonito, como es bonito encontrar, ¿no? Un Dios bueno, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Claro, todo eso dice las escrituras y creemos en ese asunto. Pero queridos hermanos, esto que es verdadero, eh, usándolo desde el ángulo o la perspectiva de una mentalidad no creyente o atea, eso no es de Dios. Eso no es presentar a Dios. ¿Por qué? Porque no se está usando los medios de Dios. Se está usando el medio del pensamiento y el espíritu de Satanás para pretender defender a Dios. Lo mismo que ocurrió con Eva. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió de ella, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aparentemente, esto es un conocimiento buenísimo. Esto es crecer en la fe. Ya hemos pasado por el conocimiento acerca de Dios. Ahora estamos adquiriendo más y mayor conocimiento. Digo esto porque escuché de los mismos hermanos que presentan cosas tales estas declaraciones. Estamos creciendo, ya el conocimiento del Padre y del Hijo ya lo hemos superado, ya estamos en otro nivel de conocimiento. Ahora hablamos del carácter de Dios.
que está en relación a eso, basado también en la verdad del Padre y del Hijo. Pero esto es más, aún mayor. Pero dice, Eva y Adán abrieron sus ojos ambos y conocieron. Aumentó supuestamente, conocieron, claro, la sierva del Señor menciona que ellos entendieron la sabiduría que Dios no quería que ellos entiendan. ¿Cuál era eso? El conocimiento de lo malo, el conocimiento de que era pecado. Ahora probaron lo que era pecado. Ahora sabían, pues claro, adquirieron mayor conocimiento. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron qué cosa? Cosieron delantales, hojas de higuera, y se hicieron delantales, hojas de higuera. Hermanos que presentan esto como el carácter de Dios, como un conocimiento superior o mayor, cosen delantales. ¿Qué cosa? Porque ahora tienen que presentar razones que resultan siendo finalmente excusas para poder dar explicación del diluvio, de lo que pasó en el tiempo de Elías, cuando Elías degolló a 850 profetas del Señor, cuando David mató a Goliat, cuando en el tiempo del fin descienda fuego de Dios, dice las Escrituras, y consuma a los malos. Tienen que dar explicación a todos y cada uno de esos puntos, o sea, reescribir o reinterpretar las Escrituras. Esto es lo mismo que coser los delantales de hojas de higuera. Y dice, y oyeron la voz de Jehová diciendo que estaba paseando en el huerto en el aire libre, y Adán y su esposa, dice, se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y noten este detalle. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Tuvo temor porque estaba desnudo. Pero no nos vamos a centrar en estas cosas, vamos a centrarnos en lo que Dios le preguntó. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó esto? Y ahora nosotros podríamos preguntar también, queridos hermanos, ¿quién te ha dicho que Dios es violento o asesino? ¿Quién te ha dicho eso? ¿A quién has creído? ¿Por qué tomas la base de tu fe o de tu enseñanza en estos puntos que no vienen de Dios, no vienen del Espíritu de Dios? ¿Quién te enseñó? Pretender llevar almas a Cristo desde estas premisas que no vienen de la mente de Dios es un error y nos pone a merced de Satanás, produciendo desconfianza y duda de las palabras declaradas por Dios. Y voy a presentar un escrito de que esto es así. Primeros Escritos, página 147, el párrafo 2. Dice lo siguiente. Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. Ella erró primero al apartarse de su esposo, luego al demorarse cerca del árbol prohibido y después al escuchar la voz la voz del tentador al punto de dudar de lo que Dios había dicho. Queridos hermanos, si pretendemos predicar el evangelio desde esas perspectivas, desde ese ángulo, con ese espíritu, mis queridos hermanos, es escuchar la voz del tentador al punto de dudar de Dios. Por eso, hoy por hoy, muchos hermanos en la verdad del Padre y del Hijo están buscando explicación para todas las cosas que las Escrituras llaman que Dios hizo, que Dios lo efectuó. Y dice más la cita, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y miren lo que pensó Eva. Pensó que tal vez el Señor no quería decir precisamente lo que había dicho. Y se aventuró a extender la mano, tomó el fruto y comió. Miren a qué punto Eva llegó. ¿Cuál punto? Pensó que tal vez el Señor no quería decir
precisamente lo que había dicho. Y es que esto, conversando con algún hermano que presenta o cree en cosas de las que estamos mencionando, me decía, es que es Dios y a la vez no es Dios. ¿Qué es esto? Nos llegamos a preguntar nosotros ahora, ¿es Dios y no es Dios? Mis hermanos, estamos en tiempos en que no podemos estar hablando cosas que no tienen sentido. Nuestra única salvaguardia es el escrito está como está escrito. Recordemos, porque si no, mis hermanos, estaremos dudando de Dios, de su palabra, por ende, estaremos no amando a Dios. Recordemos cuando Satanás tentó a Cristo. Voy a presentar una cita. ¿Sí? Tengamos la imagen de esta tentación de Satanás. Eventos de los últimos días, página 60, el párrafo 4, dice lo siguiente. Levantad un muro de pasajes de las escrituras a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Cristo rechazó a Satanás con un escrito está. Ahora, vamos a notar lo siguiente, que Satanás utilizó con Cristo una estrategia parecida a la que usó con Eva. El enemigo tergiversó las palabras de Dios, pero también en la tentación con Cristo, pero no vemos a Cristo como Eva. No vemos a Cristo respondiendo o reaccionando como Eva. No vemos a Cristo tratando de explicar a Satanás que no era correcta su declaración. No vemos a Cristo en esta actitud. La tentación era obvia. Cristo no venció la tentación dando una explicación a Satanás. Cristo no venció así. Cristo venció declarando, no explicando las escrituras. En la declaración del escrito está, mis hermanos, cuando declaramos el escrito está, se confiesa. Hay fe de por medio. No hay lugar para la duda en ese momento de la confesión, de la declaración. Pero en la explicación no es así siempre. Hay diferencia entre declarar y explicar. Una explicación aceptable es el texto con su contexto, ¿sí? Cuando dejamos que la palabra de Dios se interprete a sí misma, ¿sí? Y no añadimos nada y no quitamos nada, ¿sí? Esa explicación es aceptable. Así es Dios hablándonos. Pero existen explicaciones donde se usan pensamientos y palabras no inspiradas. Ahí es cuando debiéramos preguntar, ¿no? Levantar la mano y preguntar, ¿dónde está escrito? Un asunto a destacar también, mis hermanos, es que Cristo no entró en razonamientos con el enemigo. Y aquí notamos nuevamente el peligro latente en la manera de presentar, dizque el carácter de Dios, tomando como premisa engaños o mentiras de Satanás, tratando de explicar cómo Eva a la serpiente, siendo que era una tentación
para que Eva termine dudando de la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurre ahora. Algunos hermanos tienen casi que reescribir o reinterpretar la Biblia explicándola, dando interpretación con sus palabras y hasta su imaginación, porque eso realmente está pasando. Cada detalle de las declaraciones que encontramos claras en las Escrituras. Mi hermano, mi hermana, si la palabra de Dios dice que fue Dios quien hizo tal o cual cosa, créelo, créelo, porque es Dios quien te lo dice. Así estarás creyéndole a Dios. ¿Cómo podemos pensar que David pecó cuando dio muerte a Goliat? ¿Alguna vez se te ha cruzado eso por la mente? Hay hermanos que hoy están presentando estas cosas, que David pecó cuando cortó la cabeza de Goliat. Y nos preguntamos también, ¿Dios no estuvo con David cuando ocurrió eso? David, por sus propios medios, no hubiera vencido a este hombre. Él estaba lleno del Señor y su confianza estaba puesta en el Señor. Las Escrituras lo manifiestan así. Por eso Dios preparó todo el ambiente para presentar a David ante el pueblo en esa ocasión. La vida de David cambió después del enfrentamiento con Goliat. Y Dios lo preparó para que sea rey de su pueblo. ¿Será que David cometió asesinato al cortarle la cabeza a Goliat? Mis hermanos, no lo veamos desde la perspectiva no creyente humana o humanista, filosófica. Veamos desde la perspectiva del Espíritu del Señor y lo que el Señor está resaltando al darnos esa su palabra. Cuando Elías en Primera de Reyes capítulo 18 dio muerte a los 850 profetas de Baal, ¿actuó por cuenta propia? ¿Cometió asesinato? ¿Se dejó llevar exacerbado por el momento? Elías se reaccionó de manera iracunda, ¿no? Cegado por su ira y cometió ese asesinato. Dios no estuvo de acuerdo con la acción de Elías. Mis queridos hermanos, esas cosas debiéramos hallarlas. Ese espíritu debiéramos encontrarlo en el momento de la lectura de las Escrituras. ¿En qué parte de la inspiración Dios nos manda a defenderle o a darlo a conocer, declarando de que Dios no está involucrado en cosas que la Biblia declara que sí fue Dios quien las hizo, ¿no? Y eso en relación a quitar la vida de la gente. ¿En qué parte de la inspiración Dios manda a defenderlo a él o a darlo a conocer a él de esa manera? Como en el diluvio. Hermanos están creyendo y predicando de que Dios no produjo el diluvio no vino de Dios, a que cuando descendió fuego y consumió el sacrificio del que Elías preparó en el Carmelo, tampoco no fue Dios quien hizo eso, que Elías actuó por presunción, por ende pecó, y no fue Dios quien respondió la oración, y fue el enemigo de Dios quien envió fuego del cielo. Hay gente predicando esto. En el caso de Nadab y Abiú, no fue Dios quien los consumió con fuego. Eso están diciendo. El caso de Usa, también han creado y han inventado allí excusa para poder aparentar de que Dios no estuvo relacionado con que Usa perdiera la vida. Al final de toda la historia del pecado, el fuego que consuma a los impíos, dice que no va a venir
de Dios, sino que del fuego del interior, ¿no? Y sacan por ahí uno que otro versículo de la Biblia. Cuando la Biblia y el Espíritu de Profecía mencionan que va a venir fuego, descender fuego del trono de Dios, de la presencia del Señor. Mis hermanos, Dios no nos ha pedido defenderlo de esa manera. Dios no nos ha pedido que usemos para ministrar la palabra, ¿sí?, ángulos de vista humanos, no creyentes, ateos, humanistas. Dios no nos ha pedido eso. En Sermones Escogidos, el tomo 1, la página 30, el párrafo 1, dice: Daniel era un hombre a quien Dios dotó de gran capacidad y conocimiento. Y cuando ayunó, el ángel vino a verlo y le dijo: tú eres muy amado. Él cayó postrado delante del ángel. Y la sierva del Señor dice: Daniel no dijo: Señor, he sido muy fiel a ti y he hecho todo para honrarte y defender tu palabra y tu nombre. Señor, tú sabes cuán fiel he sido en la mesa del rey y cómo mantuve mi integridad cuando me echaron en el foso de los leones. Y la sierva del Señor pregunta: ¿fueron esas las palabras de que Daniel oró a Dios? No, él oró, confesó sus pecados y dijo: escucha, Señor, y líbrame. Nos hemos apartado de tu palabra y hemos pecado. Mis hermanos, no somos llamados a defender a Dios así, de esa manera. Un peligro, bueno, antes de ver el peligro, quiero mencionar que sí somos llamados a defender los principios de la justicia y verdad declarado o declarando lo verdadero y la palabra de Dios, que es verdad. Pero no a la persona de Dios, menos de esa manera. No sé si tú has pensado, o sea, ¿cómo podría yo defender a Dios? La Biblia dice que podemos declarar justo a Dios. Sí. ¿Cómo declaramos justo a Dios? Cuando yo confieso mi pecado y me arrepiento, como lo que hizo Daniel en la cita que acabamos de leer, la cita inspirada que acabamos de leer. Así declaramos justo a Dios, pero inventándome cosas para que la gente deje de ver a Dios como un asesino. O sea, ¿quién soy yo? La gente que no es creyente va a ver a Dios desde un ángulo y una visión que no proviene de Dios. Y eso es lógico. Pero yo, como hijo de Dios, no puedo usar ese mismo ángulo de visión para disque presentar la verdad de Dios y defender a Dios y presentar el carácter de Dios ante las acusaciones de Satanás. Ya hemos visto el ejemplo de lo que pasó con Eva. Esto es peligroso. Y un peligro grave es que atribuyen al diablo acciones que la Biblia declara que Dios las hizo. Sí, esto también pasa. Muchas de las cosas que ya hemos mencionado dicen: no, no fue Dios, fue el diablo. ¿Sí? El diablo es el que finalmente lo hizo. El diablo fue el que ejecutó. Miren, vamos a ver al final algunos consejos para tomar en cuenta. Es verdad que en algunas ocasiones Dios permitió que obre el enemigo. El caso de Job. Y en ese sentido, una recomendación es que debiéramos tomar cada caso independiente del resto, pero no hagamos de una sola cosa medida para interpretación o entendimiento del resto de las acciones del Señor. Eso es un error. Debiéramos dejar que el texto hable por sí mismo. Y pasa de que atribuyen al diablo cosas que Dios hizo. Recordemos Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32. Miren lo que dice.
Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y, y mudo, y le sanó. Estaba maravilloso y decía, ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. De otra manera, ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y mis hermanos, hago un alto aquí antes de leer los dos últimos versículos. Las escrituras manifiestan que Cristo estaba lleno de Dios. Estaba lleno de la plenitud de la divinidad, ¿sí? Y la profecía anunciaba de que el Hijo iba a construir templo o casa para el Padre, ¿sí? La profecía anunciaba esto. Y esto, obviamente, respecto al cuerpo de Cristo, que iba a tomar nuestra naturaleza. Así que entendamos de que Cristo estaba lleno del Padre, ¿sí? Y Cristo decía que las obras que él hacía no las hacía por sí mismo, sino que el Hijo, todo lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace, ¿sí? Que Cristo haciendo ver que no era su obra, sino que era la obra del Padre. Cristo diciendo que no eran sus palabras, sino que eran las palabras del Padre. Tomando en cuenta este contexto, ¿sí? Que el Padre moraba en Cristo, los fariseos dijeron que Cristo no lo hacía en el nombre del Señor, lo hacía, ¿sí? Satanás hacía esa obra, que no era Dios quien la hacía, sino que era el diablo quien hacía esas cosas. Y recuerden, los fariseos eran líderes religiosos. Los fariseos eran hombres muy letrados. Se sabían grandes porciones de las escrituras de memoria. Cualquier fariseo de ese tiempo de Cristo en nuestros días nos daría una cátedra tremenda de las escrituras. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían letra, pero no tenían el espíritu, no reconocían a Cristo como el Hijo de Dios, no venían a Cristo para que Cristo les pueda dar vida, no creían en él. Por ende, no creían en Dios, no creían en la palabra de Dios, no creían en las promesas de Dios, por ende no amaban a Dios. Por más escritura que tenían, ellos no amaban a Dios en verdad. Así que teniendo en cuenta este asunto, se entiende, versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Queridos hermanos, así podemos notar una manera moderna de cometer el pecado imperdonable. La Biblia dice que es Dios el que hizo tal o cual cosa. Y eso en relación a cuando fue quitada la vida de algunas personas. Y sigue hablando hoy en día personas que aparentemente están en favor de Dios, y van en contra así del escrito está de la palabra de Dios y piensan que están avanzando y recibiendo más y mejor revelación y conocimiento de Dios. Mis queridos hermanos, esto es sumamente peligroso.
Es tremendo, cosa de la cual nosotros debiéramos tener mucho cuidado. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones y le había dicho, mis hermanos, primero, creer en el escrito está como está escrito. Si la Biblia dice que Dios hizo tal o cual cosa, debiéramos creerlo. Declararlo no con tus palabras ni tus propias, declarar no tus propias palabras ni tus propias ideas, sino como lo dice Dios. Eso es lo que debiéramos hacer, ¿sí? Eso es lo que debiéramos hacer. Toma cada caso independientemente del otro. El caso de Job, como lo hemos mencionado, es claro cuando Dios menciona o cuando se menciona que Dios dio permiso que el enemigo dañe el entorno de Job, mas no a Job. Pero no puedes generalizar este hecho y aplicarlo a todas las acciones que la Biblia dice que Dios hizo en relación a quitar la vida o a asuntos de destrucción. No podemos aplicar este hecho a todo. No podemos hacer eso. Eso es incorrecto. Y es incorrecto y no es honesto. No sería un estudio honesto. Así que, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos 3, 12 al 15, con este versículo vamos a terminar. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Si retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Mi hermano, mi hermana, que sea siempre el escrito está como está escrito, que rija tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de hablar y tu manera de actuar. Esta es nuestra única salvaguardia. Va a haber un tiempo en que no vamos a tener el escrito está en nuestras manos. Y si hemos adquirido un espíritu contrario al espíritu de las escrituras, permaneceremos en pie ante todo lo que sabemos que viene. Mis hermanos, el escrito está como está escrito, es nuestra única salvaguardia. Cree en el Señor y serás prosperado. Cree en su palabra y en los profetas y serás bendecido por el Señor. Y serás no solo bendecido por el Señor, sino que la presencia de su Hijo unigénito estará en tu vida. ¿Qué mayor cosa anhelamos tener? Sino el Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él es la palabra de Dios viva. Él es el espíritu que debes recibir. Y Él debe ser tu ángulo, tu perspectiva a poder presentar, en la cual debe estar basada tu fe, tu enseñanza, tu predicación y tu vida. Recibe a Cristo, mi querido hermano y hermana. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. Bueno, Amén. espero que estas palabras hayan tocado muchos corazones, hermanos, hermanas. Ha sido un tema brillante de muchísima, muchísima bendición, esperando siempre tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Nuestro deseo de que este mensaje nos haya hecho meditar y bueno, ha sido de grandísima bendición. Bien, hermanos, pues sin más, vamos ahora a dándole las gracias, por supuesto, al Pastor Cabello, siempre magistral en sus exposiciones, y vamos ahora a compartir el último himno, el 508, con
contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén, amén. Querido pastor, ¿podría despedirnos, por favor, en oración? Si le es posible. Claro que Amén, sí. gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias, oh Padre, por permitirnos compartir tu palabra. Señor, no queremos añadir ni quitar. Señor, por favor, queremos recibir la pura de ti para poder creer solo a ti. Por favor, danos el don de discernimiento de espíritu. Provee, Padre Celestial, a tu pueblo este don tan necesario en este tiempo. Ayúdanos, Señor, auxílianos. Necesitamos tanto la presencia de tu Hijo Jesús y la tuya en tu Hijo en nosotros para poder vencer. Señor, tenemos un enemigo poderoso, pero tú eres más poderoso. Y Señor, no queremos seguir viendo ese poder del enemigo. Queremos, Señor, ver tu poder y dedicarnos a contemplar, Señor, solo a tu Hijo Cristo Jesús, para que tu palabra pueda vivir, habitar, morar en nosotros. Señor, que esto sea una realidad, por favor. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor, sobre la faz de la tierra. Une, Padre, a tu pueblo y reprende, Señor, al enemigo de tu pueblo. Y ponlo, Señor, donde a él le convenga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor bendito. Amén. Amén, amén. Gracias, querido pastor.
Y bien, antes ya Amén, de amén. despedirnos todos, vamos a pedir siempre la bendición de Dios. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Bien, hermanos, pues ahora sí, hasta aquí llega el culto precioso. Esperamos que haya sido de mucha bendición para todos y cada uno aquí presentes. Y bueno, les despedimos. El Señor les acompañe en el día de hoy. Tengan un hermoso y precioso sábado en compañía de nuestro amado Salvador y que sea de mucha bendición. Bendiciones, queridos hermanos. Amén, amén.